Vamos a arrancar orando y así que para los que ya están conectados y los que están viniendo, Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por todas tus enseñanzas. Te pedimos que esta semana sea de bendición, que tú nos acompañes, nos guíes y sobre todo, Padre, nos confrontes para poder hacer obra de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes nuestras casas, nuestras familias y sobre todo, Señor, que nos permitas poder celebrar con gozo cada una de las batallas que tú nos mandas a pelear. Te damos gracias en tu santo nombre, Padre. Amén. Amigos, hoy sí tenemos un par de inicios. No, tranquilos, videíto. Me confirman, porfa, si nos escuchan. Sí, sí. Gracias, Dani. Bueno, solo para contarles, vamos a estar haciendo varias preguntas, así que si surgen las preguntas, por aquí ando, mándenlas en el chat, las vamos a estar juntando y Oscar las va a estar respondiendo. Hoy vamos a ver si nos alcanza para responder una o dos preguntas, pero en el transcurso de la semana ya nuestro profe se va a tomar el tiempo de poderles ir dando respuesta en el chat general para que ustedes se vayan también ya con toda la información. Así que vamos a ir tomando todas sus preguntitas, no se queden tímidos, ahí preguntan, los dejo ahora con el profe. Bueno, la verdad es que, pues chica, no me esperaba yo esta introducción. Sinceramente, nos juntamos, ¿verdad? Con el equipo central a platicar algunas cositas, a definir algunos roles. Y creemos importante dar este pequeño mensaje inicial, más otros que ahí va a estar dando Dani en los inicios o en los finales de cada uno de los estudios. Como dijo Dani, vamos a parar unos 10 minutos antes, ¿verdad? Habíamos quedado 10 minutos antes para resolver preguntas, porque sé que quedan estas algunas preguntas, algunas me las hacen llegar en chat en la semana y está bien. Si hay muchas preguntas, vamos a contestar una o dos y el resto yo voy a grabar algunos mensajes para poder mandárselas de regreso en el chat, las posibles respuestas, ¿verdad? Así que vamos a arrancar. Gracias a todos por estar conectados y para los que vinieron acá presencial. Lo otro importante, cambiamos ya el día para oficialmente hacerlo lunes. Muchos de ustedes nos estaban pidiendo el cambio. La vez pasada habíamos hecho una encuesta, la encuesta había salido medio reñida y pues al final nos habíamos ido para probar miércoles. Creemos con el equipo central que es mejor mantenerlo lunes a esta hora, 7:30, 9. Sí tenemos que hacer nuevamente una parada dura, verá, a las 9:10 para las preguntas y a las 9 en punto ya para que cada quien se vaya a sus labores y al resto de cosas que tiene que hacer. Así que vamos a arrancar. Estamos viendo, no sé si Javi ahí nos ayuda a explicarnos un poquito qué es lo que estamos viendo ahorita. Las fiestas. Ok, las 7 fiestas, muy bien. Este tema ya me regañaron de que haga una larga introducción, no voy a hacer una larga introducción. Entonces, este tema viene de dos partes, ¿verdad? Lo que estábamos aprendiendo es de que la historia de la humanidad arranca cuando se crean los cielos y la tierra, ¿verdad? Luego sucede algo en donde Satanás, que era un querubín, ¿verdad? Que justamente los seres angélicos vivían en estos cielos y en esta tierra, cae, se revela y luego entonces aparece la tierra desordenada en caos y en tinieblas, ¿verdad? Ese es el gran gap que hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y luego entonces Dios viene y hace una recreación nuevamente de toda la tierra, pero ahí agrega un elemento fundamental. Y es que en este momento, cuando está recreando, toma una decisión, y una decisión muy importante para cada uno de nosotros. Y es que piensa en ti y piensa en mí. Y dice, en ese momento, dice, yo voy a crear a Jackie, o yo voy a crear a Pedro. Imagínense
Imagínense de hace cuánto Dios viene pensando en nosotros. Esto fue cuando se recreó todo en los famosos 7 días de la creación. Y entonces Dios crea, primero yo creo que crea todas las almas humanas. Quien quiera creer que Dios crea el alma cuando está la concepción, pues es válido que lo crea, pero yo en lo personal sí creo en la preexistencia, o sea, en la existencia de las almas a partir de este punto. Obviamente las almas no son eternas para atrás, porque el único que es eterno para atrás es Dios, pero la preexistencia parte desde este punto de las almas y aquí decide en el cuerpo crear ciertos seres humanos, ¿verdad? Y después crea a Adán y Eva para no extendernos mucho en la introducción. El problema es que este querubín que estaba por acá viene y él era el príncipe en su momento o el rey de este mundo, incluso del universo. Y viene en sus caídas, que ya hemos visto 3, en su segunda caída cae a la tierra y en la tierra justamente estaba Adán y estaba Eva. Obviamente había una pareja anterior, pero eso ya lo pueden ver en otros estudios. Pero para concluir de forma más fácil, estaba Adán y estaba Eva. Y él en su segunda caída ya no se presenta como querubín, sino que se presenta como un dragón, ¿verdad? Sigue las alas, pero ahora está en forma de un ofidio, un dragón. Y aquí viene y tienta a Eva primero, a Adán después, y entonces vuelve el ciclo, como diría el chavo, vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Para los que saben ese chiste es porque ya necesitan examen de próstata, ya necesitan ir a ver al dermatólogo, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Entonces viene y la tierra cae, ¿verdad? Y es lo que conocemos como la caída. Ahora, lo importante es entender en este escenario qué pasa con Pedro, qué pasa con Jackie, qué pasa con Dani, ¿verdad? Qué pasa con Benji, con Javi, conmigo. ¿Qué pasa con esto? El problema es que como estos hombres estaban llamados a multiplicarse, pero ellos lo que tenían que hacer es multiplicar su imagen. ¿Y cómo era la imagen que tenían antes? Ellos eran imagen de Dios. El problema es que cuando caen y el pecado está en ellos, ahora ¿qué imagen empiezan a multiplicar? De hombre. La imagen de un hombre caído. O sea, entre paréntesis, de un Satanás o de un diablo. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes que son hijos de su padre, el diablo. Y por eso a Pedro le dijo, apártate, o sea, no son los fariseos, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperanza tiene Jackie? ¿Qué esperanza tiene Pedro? Si aquí nos multiplicamos, y más o menos en qué generación andamos hoy, ¿saben? O sea, Adán y Eva se multiplicaron y tuvo a Caín, Abel, a Set y a varios hijos más. Pero los importantes fueron Caín, Abel y Set. Primera generación. Después, ellos tuvieron otros hijos. Segunda generación. De ahí, por ejemplo, pasamos a la 7ª generación de Adán y está Enoc, por ejemplo. Y así. ¿Qué generación estamos viviendo hoy? ¿Alguien sabe? Estamos viviendo más o menos la generación número 100. Pero ¿se recuerdan de qué promesa? Que también es una maldición a la vez, que dice que si uno está en pecado y uno entra en una iniquidad, la maldición entra en hasta la 3ª o 4ª generación. Pero si uno está en justicia en el Señor y uno logra romper esa iniquidad, la bendición ¿hasta qué generación llega? Bueno, hay varias canciones, hasta la 1000 generación. O sea que ¿en cuál generación andamos? ¿Y hasta qué generación es la promesa? Hasta la 1000. ¿Esto qué nos dice esta matemática divina? Vamos a seguirnos multiplicando. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos todos los temas del cielo, ¿verdad? Vamos a ir multiplicando. Va. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos perdidos. Perdidos. Y entonces teníamos 3 fenómenos específicos. Nuestro ADN estaba corrompido.
¿Se recuerdan que nos faltaba un hilo? El hilo del Señor ya no estaba. Y por eso incluso el ADN físico, por causa del pecado, genera un montón de enfermedades, ya que algunas enfermedades que tengamos por el ADN, cuando no está, falta un gen o hay un gen adicional, pero así, un listadito así, Turner, síndrome de Down, o sea que esas están asociadas a defectos genéticos. Ok, Turner, síndrome de Down, por ejemplo, sabemos. En el cromosoma 21, ¿verdad? En el 21, par número 21 hay 3 en lugar de 2 cromosomas. Hay 3 en lugar de 2. Entonces, ¿vieron cómo las enfermedades más importantes surgen? Porque el ADN está corrompido, porque no está Dios ahí. El segundo problema que tenemos es que entonces nosotros tendemos a caer en las tentaciones. Y Pablo lo menciona muy claro, tendemos más al mal que al bien. ¿Y cuál era el diseño de Adán y de Eva y de todos los hombres en el inicio, cuando estaban en el huerto? Tender más al bien y poca probabilidad de tender al mal. Si no tendían nada al mal, eran robots, eran autómatas. Entonces tenía que haber una posibilidad de que tendieran al mal. Pero la posibilidad era bien pequeña. ¿Se recuerdan aquel pasaje que Jesús decía? Porque ancha la puerta y el camino es el que lleva a la perdición, al infierno. O sea, ¿cómo es el camino ahorita para el infierno? Ancho. ¿Y cómo es el camino al Señor? Al cielo. Angosto. Entonces, ahorita en nuestra condición caída, nosotros estamos con más probabilidad de caer que de ser renovados. ¿Y cuál es la tercera condición del ser humano cuando todo esto pasó? Es la condición más delicada. Morimos. Morimos. Ellos, a pesar de que no son seres eternos porque fueron creados en un inicio igual que nuestras almas, sí había una promesa que de aquí para adelante iba a haber eternidad. Ahora, ¿qué pasa cuando todo cae? Murieron. ¿Y cuántas veces murió Adán y Eva? 2 veces. En el huerto murieron una vez porque se separaron de Dios, lo sacaron del huerto. Y luego cuando estaban ya en la tierra caída, mueren la segunda vez. Por eso, ¿cuál es la necesidad que tiene el hombre? ¿Nacer cuántas veces ahora? 2 veces. Ya nacimos una vez, la mayoría. Hay un montón de almas todavía sin nacer. Pero ya todos estamos acá, ya nacimos una vez. La pregunta es si vamos a morir una segunda vez o si vamos a nacer una segunda vez. Esa es la pregunta de nuestra vida. O morimos una segunda vez o nacemos una segunda vez. Ahora, ¿por qué necesitamos un nuevo nacimiento, nacer de nuevo? Yo sé que esto se ha vuelto medio religioso, especialmente para los que profesan la fe católica que nos están escuchando desde hace meses. Yo sé que la parte evangélica tiene ese estigma mal hecho por la parte evangélica cristiana del tema del nuevo nacimiento. Pero realmente nosotros sí necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón. Porque eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo y Pablo después lo refuerza. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Significa que ya no vamos a tener muerte, porque ahora vamos a tener vida por gracia, no por obras. Que el ADN corrompido se va a empezar a arreglar, no se arregla de una vez. O sea, ya cuando Pedro acepta a Jesús, no es que sea Pedro el Santo, ¿verdad? No es que sea Pedro el Santo. Él va a empezar un proceso de santificación donde su ADN corrompido va a ser sustituido por un ADN santo. Y lo último es que Él nos da las salidas en las tentaciones. Nuevamente, no es que no seamos susceptibles a caer en tentación, pero ahora tenemos más las de ganar que las de perder. Por eso cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo adentro y a Jesús, se invierte la cosa y no es, si es que los pecados, qué fácil es caer en ellos. No, es al revés. Ahora se vuelve más difícil caer en los pecados. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia día a día. Entonces, para poder hacer estas 3 cosas, Dios tuvo que mandar a Mesías. El problema con los Mesías humanos es que ellos no lograban cumplir los requisitos. Y entonces tuvo que mandarse a él mismo como verdadero hombre
y eso se le llama la unión hipostática, que lo que significa es que Dios cambia su esencia de Dios divina que ha tenido por toda la eternidad y ahora le agrega, une en su esencia una esencia adicional que no es Él. Entonces ahora ya no es solo Dios, sino que le agrega, y lo voy a poner aquí como algo pequeñito, que ahora tiene una esencia de hombre porque se encarnó en un hombre. Y este hombre, su nombre es Jesús. Y entonces Dios se encarna en un hombre que es Jesús para así poder vencer estas tres cosas y para liberar todo lo que se había perdido. Vamos entonces, vamos a empezar con este estudio. Antes de ver las fiestas, quiero que veamos este pequeño versículo que encontré por ahí, que nos dice algo muy importante. Salmos 55, por Salmo 55. Salmo 55, versículo 12. Hay una ley en la teología que se llama la ley de la doble referencia, en este caso es de la triple referencia, que significa que un versículo puede tratarse de una, dos o tres capas distintas. O sea, que está dirigido para el tema literal, pero hay otros contextos en donde va dirigido el mismo versículo. Entonces, leamos esta historia, está relatada por el rey David, y David dice, porque no es mi enemigo el que me vitupera, lo cual yo soportaría. Ni el que me odia se ha levantado en mi contra, pues yo me ocultaría de él. ¿Qué le está diciendo ahí? Pues los enemigos, yo me oculto delante de ellos, y si me vituperan, pues ni modo, son mis enemigos. Versículo 13. Sino que fuiste tú, ¿verdad? Ricardo Arjona con Gaby Moreno, ¿verdad? Fuiste tú, un hombre igual a mí, mi pariente, ¿y qué dice después? Y mi amigo íntimo, y mi amigo, dice otras versiones. Nosotros que comíamos juntos en el banquete, en la casa de Dios, cuando andábamos en armonía. Quiero que me lean ese último versículo 14 en otra versión, por favor, están aquí presencial. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra? Pero dice, pero tú, bueno, un hombre de mi rango, amigo y compañero, con quien me unía dulce intimidad en la casa de Dios. Con que me unía en dulce intimidad, en comunión, dicen otras versiones, en la casa de Dios. Miren pues, ¿de quién está hablando David acá? David está hablando de alguien que se llama Abner. Ahitofel, o Ahitofel. Ahitofel era un amigo muy íntimo de David, que lo traiciona queriendo hacer un golpe de estado, juntándose con Absalón. Esa es la historia. Entonces, Ahitofel era cercano a David, era casi su mejor amigo, casi, porque obviamente ya sabemos quién es el mejor amigo de David. ¿Y qué hace? Lo traiciona queriéndole dar un golpe de estado. Eso es lo que dice estos salmos. Entonces, Ahitofel traiciona a David. Ahora, vamos a ver un tema más, para los que son viejitos. ¿Se recuerdan Luzbel? ¿Qué categoría de ser angélico es? Querubín. Oh, querubín. Es un querubín. Es un gran querubín, ¿verdad? Pero es un querubín. Y aquí era Luzbel. ¿Quiénes son los otros tres? Los otros dos. Miguel y Gabriel. ¿Miguel qué era? Arcángel. Arcángel. Y Gabriel Ángel. Arcángel Miguel y Ángel Gabriel. Puro nombre, Ángel y Gabriel. Ángel Gabriel, sí se podría llamar Ángel Gabriel. Así que si están embarazados, Ángel Gabriel. Va. ¿Cuál era la función? ¿Se recuerdan? Mensajero, ¿Ok? Mensajero, guerrero guerrero y adorador. y
adorador. Va. Miren esto. ¿A qué le recuerda este triángulo? ¿Qué otra cosa se mueve con 3? El hombre, la mujer y Dios. También. Gracias, Javi. La Trinidad. Cada uno de estos era el ser angélico de cada persona de la Trinidad. Entonces, el arcángel Miguel, ¿de quién era? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿quién cree? Esta es información nueva, esto no la he dado. Tal vez el Espíritu Santo. ¿Ah? Padre. Padre. ¿Por qué sabemos que es Padre? Porque todo el Antiguo Testamento, su teología está ligada al Padre, los evangelios al Hijo y las cartas y el Apocalipsis al Espíritu Santo. Gabriel, el mensajero, Espíritu Santo. ¿Y Luzbel? El Hijo. El Hijo. Ok. Entonces, lo que acabamos de leer de Aitofel y David es una doble referencia. Y la doble referencia es que en vez de David es Jesús. Y en vez de una corte judía, israelita, donde estaba Aitofel sentado en la corte y él iba a dar un golpe de estado, tal cual sucede en nuestros países latinoamericanos, ¿quién iba a dar un golpe de estado a Jesús, que era el rey de la asamblea? Luzbel. ¿Y Luzbel quién era? El íntimo del Hijo. Ahora, aquí viene el tema en donde se cruza entonces la historia de Luzbel y Jesús, y por eso estamos viendo ahorita ya la historia de Jesús. Ahora, voy a irme para la otra semana, porque hoy no vamos a llegar ahí, para la otra semana. Esto sucedió en la realidad, en la literatura bíblica, esto sucedió antes y hay algo que sucede después. Yo sé que estoy diciéndolo al revés, pero después, que es, y recuerdes, Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es cíclico, todo se repite. Entonces, después, y le voy a poner hijo, si quieren ver, para hacer más fácil. Después, el hijo se hace hombre y se vuelve Jesús. ¿Y quién se sienta a la mesa y le quiere dar un golpe de estado y lo quiere traicionar? Judas. Y para que se queden para la otra semana con este mensaje, ¿a quién es el único en la Biblia que Jesús le llama amigo? A Judas. Entonces, todo se vuelve a reaplicar. ¿Cuál es el mensaje acá, muchachos? Todo esto engloba un pecado, y que es un pecado serio. Y por eso tenemos que tener cuidado con ser leales. Y es el pecado de la traición. De la traición. Y por eso nosotros no podemos ser traicioneros. Por eso cuando un hombre está casado con una mujer y hay una infidelidad, realmente el fondo del pecado, ¿cuál es? Una traición. Porque si el pecado fuera con alguien más, ¿verdad? Así que no conocemos, no es. Aquí hay una intimidad tal como la que tenía David con Aitofel, como la que tenía Jesús con Judas, como la que tenía el hijo con Luzbel. Que entonces cuando sucede esa traición, hay una herida, ¿o no? Hay una herida. Ahora, este contexto nos va a servir para poder entender tanto este estudio de hoy como el estudio siguiente. Porque entonces vamos a saber por qué Jesús ya sabía qué es lo que iba a pasar. Porque ¿quién fue el que tomó posesión de Judas en la mesa? Satanás. Luzbel. Él es mañoso, muchacho. Hace lo mismo siempre.
Y cuando nos habla al oído a nosotros, lo que nos va a decir es traiciona, traiciona. Por eso cuando uno tiene una relación cercana, íntima, que eso supuestamente debería ser la iglesia es un grupo de personas que están en comunión, nosotros no deberíamos de traicionar. Deberíamos de mantenernos leales hasta lo último. Igual en el matrimonio, igual con nuestros hijos. Entonces, vamos a arrancar, basado en esta introducción, con lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a empezar a ver que la Biblia tiene varias formas de predecir, de profetizar que Jesús iba a venir. Y ya en este estudio de hace años, y no sé si están cargados esos videos o no, pero hace tiempo, hace meses, vimos algunas formas de que la Biblia profetiza, y no solo la Biblia, que iba a haber un Mesías y que el Mesías iba a ser Dios. Ahora, ¿se recuerdan de algunas formas? ¿Alguien que me diga alguna forma de que la Biblia profetiza eso? Fíjense. Ok, la del burro cuando entra. ¿Qué otra? Ajá. Todas esas que está mencionando Javi, que muchas se datan del Antiguo Testamento, lo que se le llama son profecías del Antiguo Testamento. La primera forma en que se pronostica, se predice, se profetiza que iba a venir un Mesías es a través de profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuántas profecías del Antiguo Testamento hay? Donde profetizaban que Jesús iba a venir. Aproximadamente, no se ponen de acuerdo, más o menos, ¿verdad? 320 profecías. 320 profecías. Entonces, ¿cuándo fue escrito el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo antes del nacimiento de Cristo? Más o menos. Gracias. Entre 1500 y 2000 años antes del Antiguo Testamento. Esto es como que si Jacobo, ¿verdad? Viene y hace un escrito, ¿verdad? No, ahorita un escrito no, pone un tweet, y dice, en el año 4026 va a suceder A, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que él la tiene? ¿Cómo te imaginas el año 4000, Jacob? ¿Te imaginas cómo es el año 4000? Ni siquiera. Muchas profecías de las 320 el autor escribió y no tenía ni la más remota idea de lo que estaba escribiendo. Ya lo vamos a ver más adelante, que la profecía del sufrimiento de Cristo, en ese momento ni existía la ejecución mediante la crucifixión. No existía en ese tiempo. Y aún así el autor escribe y dice que el Mesías iba a estar siendo herido de sus manos y sus pies. Y no existía. Esto le ha llamado la atención a múltiples personas estudiosas. Y en algún momento hicimos un estudio especial de Semana Santa, me recuerdo yo. Y ahí vimos que hay un científico que de estas 320 agarró 8. No sé si los viejitos se recuerdan. Estas 8 se las digo a los que no son viejitos, que el Mesías tenía que haber nacido en Belén, que el Mesías tenía que ser precedido por un mensajero que dijera que él venía a abrir el camino del Mesías, que el Mesías tenía que entrar, como dijo Javi, montado en un burro a Jerusalén, que tenía que ser traicionado por un amigo, como lo leímos ahorita, vendido por 30 piezas de plata, que el dinero se tenía que usar para un campo de alguien que fuera un alfarero, imagínense qué específico, que tenía que permanecer en silencio sin ninguna palabra delante de sus acusadores y que tenía que ser perforado de manos y pies. Pero ustedes se recuerdan cuál era la probabilidad de que un ser humano del billón de personas ha existido hoy en día,
1 billón de personas, que Andrea ahí me va a corregir si estoy poniendo bien el número. Este es el número, ¿va? 1 billón de personas sin considerar a los hijos o a las personas que murieron en la panza de mamá o murieron en un aborto. 1 billón de personas. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de este billón cumpliera 8 profecías de las 320? No las 320, 8. ¿Se recuerdan del número? Este científico muy antiguo, ¿verdad? Ajá, era algo del 10 a algo, ¿verdad? Ahora, ¿en cuánto? Él descubrió que era 1 en 10 a la 17. Esa es la probabilidad de que el Mesías cumpliera 8, de que alguien, un ser humano, cumpliera 8 de las 320, las que les acabo de dictar. ¿Cuánto es esto en número? Jackie, que es doctora. O Dani, que es psicóloga. Tampoco. ¿Jacob? Tampoco. André. A ver, André. ¿Cómo puedo poner este número? 100.000 billones, 100 cuatrillones. Pero ¿cómo puedo ponerlo? ¿Cómo puedo escribirlo? Son Es una probabilidad en... Entonces, yo lo que hago es poner un 1 y pongo 17. Ya no me alcanzó el pizarrón. 17 ceros. En términos prácticos, ¿verdad? Usando la inteligencia artificial. Lo que veíamos es lo mismo que venir y poner monedas de pequeñas en todo el estado de Texas. ¿Saben que el estado de Texas es casi el tamaño de Guatemala, verdad? En toda Guatemala. Poner pequeñas fichas en toda Guatemala, Y marcar una sola moneda. Y pedirle a un ciego que agarre la moneda que quiera en toda Guatemala y que esa sea la marcada. Como para que dimensionen la probabilidad. ¿Ah? Y eso es 8. Luego este mismo científico amplió su estudio porque le encantó y dijo, bueno, ya no son 8, ahora van a ser 48 de las 320. ¿Cuál es el número? 1 en 10 a las 157. Obviamente, si hago este número acá, ya se acaba el estudio, ¿verdad? O sea, 157 ceros. Ok. Entonces, la primera forma de marcar los tiempos o de predecir que va a venir un Mesías es a través de las profecías del Antiguo Testamento. Pero hay una segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma que usó Dios para colocar en algún lugar que iba a venir un Mesías? Y aquí viene un tema. ¿Quién podía ver las profecías del Antiguo Testamento en su momento, hace 2000 años, 2500 años? ¿Quiénes? Los reyes y los israelitas, los judíos. Pero ¿qué pasaba con los mayas, los aztecas, los chichimecas, los toltecas, los incas? ¿Qué pasaba con ellos? Y Dios es un Dios misericordioso para todos. No hace acepción de personas. Entonces, ¿cuál es la segunda marca que Dios dejó para decir que un Mesías iba a nacer y iba a poder redimir la humanidad? Eso lo vimos también en el especial de Navidad. Dale, gracias. En las estrellas. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué dejó en las estrellas? Algo que Satanás después revirtió y usó para su tema satánico. ¿Qué dejó en las estrellas? Dejó la historia de la Biblia, del Mesías y todo plasmada en las constelaciones. Hoy lo usan incluso para esta tema medio raro, horrible, de los temas de las constelaciones, que incluso dicen que es como medio psicología, pero roza lo esotérico, ¿verdad? Pero realmente en las constelaciones ustedes pueden ver que hay una virgen, mal llamada en el horóscopo Virgo.
Los caballeros del zodiaco creo que también lo fregaron todo, ¿va? Pero hay una virgen. ¿Qué otra cosa hay? Hay agua que limpia. Mal llamado en el horóscopo, Acuario. Y reprendemos el horóscopo, obviamente. Pero hay un león que iba a venir. Mal llamado Leo. Y hay unos peces que se llaman mal llamados Piscis. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo llegaron los magos a rendirle las ofrendas a Dios, a Jesús? Y esos magos eran más de 400 magos. No eran 3. ¿Cómo llegaron? Viendo la revelación en esa constelación. ¿Y quién se lo enseñó? Daniel. Entonces, la segunda forma es las estrellas. Fíjate, Oscar, que hay ¿Dale? un engaño bien grande Pásenle el micrófono. que han utilizado, pues, las otras culturas también, ¿verdad? Porque como todo esto está, pues, muchos magos y eso de otras culturas, de otras civilizaciones, cuando uno empieza como a investigar, resulta que también para los budistas también había una virgen y también había no sé qué, ¿verdad? Entonces, y así en un montón de culturas y milenios de años antes, y la gente, pero entonces lo mismo, ¿verdad? O sea, como que hacen como, ¿por qué entonces vos crees en Jesús? Y a mí me gusta mucho este escritor Tolkien, que fue el que escribió El Señor de los Anillos. Porque él, en una plática que tuvo con el que escribió Narnia, porque eran cuates que se juntaban a platicar ahí de sus obras. Sí, es Lewis. Que él era ateo. Y se convirtió porque él le puso como este ejemplo. Y le dijo, pero si en todas las civilizaciones ha existido eso. Y Tolkien lo que le dijo fue, sí, la única diferencia es que Jesús sí nació. Y ahí todo lo demás es mitología, ¿no? Entonces ahí fue cuando como que cayó en la cuenta. Y no sé si ustedes sabían de que Lewis se convierte al cristianismo por Tolkien. Por eso El Señor de los Anillos, hay un libro especial de eso donde compara al Señor de los Anillos con el cristianismo. ¿Cuál es el símil que tiene el Señor de los Anillos con el cristianismo? Así que todos saben el Señor de los Anillos para encontrar el símil. Es buenísimo. Va, sí, es mi top 2 película favorita. Pero lo que dice Jacobo es cierto. Hay una verdad que es verdadera, ¿se recuerda? Y después, ¿qué es lo que ocurre con los hombres que pasan toda la tradición oral? Esta verdad se va diluyendo con un poco de mentiras en todas las generaciones y en todos los niveles. El tema, que es lo que dice Jacobo, es cuál es el fruto, a dónde deriva esta verdad. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús y al cumplimiento que tuvo, entonces sabemos de dónde viene la verdad. Porque las otras verdades, entre comillas, nos pueden llevar a algo que es mentira. Y por eso lo que tenemos que ver al final es el fruto de esa verdad, que en este caso es Jesús. Va. Entonces, hay ¿se recuerdan que también dentro de las profecías también vimos las 70 semanas de Daniel? Que lo impresionante de estas 70 semanas de Daniel, que hoy no nos vamos a meter a ver, pero ustedes lo pueden ver en algún estudio que haya por ahí, es de que estas 70 semanas de Daniel, la característica que tenía era de que Dios a Daniel le dio fechas exactas. Y entonces eran 490 años a partir de, y Dios le da a partir de qué día. Y en 490 años iba a venir el Mesías. 483 realmente, porque la última semana no ha pasado. Y justamente Jesús muere 483 años después, en la hora exacta que Daniel recibió la profecía. O del primer hito de la profecía. Ahora, hay una forma adicional, que es la que vamos a ver hoy, en donde Dios marca la vida de Jesús, las apariciones de Jesús. Y para esto, Dios hace lo que se llaman fiestas. Ahora, ¿qué es una fiesta? No es el tunga, tunga, tunga y vamos a escuchar música, vamos a tomar, ¿verdad? Y justamente ustedes se ponen a pensar qué es lo que los jóvenes adolescentes de hoy más quieren. Ir a las fiestas. Satanás ha usado esto de forma maquiavélica y demoníaca
para transgiversar la verdad bíblica. Ahora, ¿qué es una fiesta para Dios? Dios fue el que instituyó las fiestas. Fiesta viene del hebreo, que es moed, y lo que significa moed son citas o señales. Entonces, las fiestas denotan citas puntuales o señales puntuales de algo que tenía que venir. Ese es el origen de la palabra. Ahora, ¿cuántas fiestas primarias les dijo a los judíos que tenían que cumplir? ¿Cuántas fiestas primarias? 7 fiestas primarias. Entonces, ¿cuántas citas iban a tener los judíos? Y aquí no solo los judíos, sino que toda la humanidad, lo vamos a ver en un rato, con Dios, en específicamente con el Hijo que es Cristo Jesús. ¿Cuántas citas? 7 citas. ¿Cuántas señales de las venidas de Cristo íbamos a tener? 7 señales. Entonces, nosotros otra vez, vuelvo a aclarar como siempre lo hago, no somos judaizantes, no uso un kipá, no guardo el Shabbat, no. Nosotros tenemos libertad en el Espíritu Santo, tanto los que están aquí católicos como los que están aquí evangélicos. No somos judaizantes, ni uno de los dos, ¿verdad? No buscamos ahí la K, ¿verdad? En los alimentos, no, ¿verdad? Sin embargo, este símbolo que yo tengo acá, que es el símbolo de la menorá, se usa o se ha usado desde ahorita para poder prender una vela en cada una de las fiestas. Es como cuando tienen la corona de Adviento. ¿Quién ha aprendido corona de Adviento aquí? ¿Qué marca la corona de Adviento? ¿Qué marca? Cuando prenden una, después prenden otra, ¿qué marca cada una de las que prenden? Una semana para poder llegar a la novena. Son cada una de las semanas que marca un momento específico hasta que uno llega, ¿verdad? Ahora, exactamente sucede lo mismo acá. En la menorá, uno lo que va haciendo es marcando cada una de ellas hasta que llega el cumplimiento final. Entonces, vamos a empezar a ver ciertas cosas de las 7 fiestas que nos van a derivar en saber que Jesús es el Señor. Eso es este es nuestro objetivo de estas semanas que vienen. Volver a tener esa mentalidad, esa convicción de que Jesús es el Señor. Para los que son aquí católicos o para algunos evangélicos que conocen la Biblia, ¿cuál es el tercer mandamiento? Pero ¿cómo se dice? Guardar. Santificar las fiestas. ¿Verdad? Eso está en Deuteronomio 5. Realmente Deuteronomio 5, cuando uno se va al específico, no dice santificar las fiestas, sino que dice santificar o guardar el Shabbat, que es al final el fin de las fiestas. Pero luego la iglesia le puso santificarán las fiestas. Entonces aquí los que llevaron su catequesis para la comunión, como yo en algún momento, ¿qué ocurre cuando a uno le dicen tenés que guardar los 10 mandamientos? ¿Y qué ocurre cuando a uno le dicen tenés que cumplir, santificar las fiestas? ¿Qué es lo que uno se imagina cuando uno dice tenés que cumplir, santificar las fiestas? ¿Ah? Ir a misa, pero la misa no es una fiesta realmente, al contrario, la misa significa muerte. ¿Qué significa entonces santificar las fiestas? Miren pues, vamos a hoy a entender un poquito qué es santificar las fiestas. Y vamos a empezar, que en este caso es santificar el Shabbat, lo que dice Deuteronomio 5. Vamos a empezar con algo fundamental y que probablemente les va a abrir los ojos de que la Biblia no está escrita por hombre, sino que por una inspiración divina. Y hay 3 fiestas acá, en este lado del candelabro, 3 fiestas acá y una fiesta en medio. Si quieren, basado en la imagen que les mandé al chat, vayan dictándome las fiestas acá. La primera es Pascua.
La segunda, Pan sin levadura. panes sin levadura. Voy a poner SL. La tercera, primicias. La cuarta, Pentecostés. La quinta, Fiesta de trompetas, trompetas. La sexta, expiación expiación. y los tabernáculos. Y la de los tabernáculos. Para santificar las fiestas o guardar las fiestas no significa que nos vamos a poner nosotros a comer un cordero en el 14 de Nisan. O vamos a venir y vamos a pedir en Burger King un pan sin levadura. No sé si les conté, cuando fui a Israel, ¿verdad? Que aquí varios hemos tenido la oportunidad de ir. Y primero Dios estoy orando para ver si este año es el momento para volver a ir. Pero tomé la decisión, no sé si buena o mala, de ir en Semana Santa. Y en Semana Santa, en la Semana Mayor, es el gran Sabbat. Es la gran semana, porque ahí se celebra una buena parte de las fiestas, la parte izquierda de las fiestas. Y entonces, como estaba el pan sin levadura, yo justamente, como soy un poco melindroso, no tanto como André, ¿verdad? Que no le gusta ni el chicharrón, ni las canitas, ni el banano, ¿verdad? Para que quede ahí guardado en el video. Pero, como soy un poco melindroso, yo siempre que estoy en Israel, porque hay mucha verdura y eso, ¿verdad? Para mí esa es la comida de mi comida, ¿verdad? La vaca se come las verduras, el cerdo se come las verduras, entonces yo como el cerdo, la vaca, pues, ¿verdad? Viene y entonces yo quería comer un McDonald's o Burger King. Ahí no había mucho McDonald's en Israel, era más burger. Entonces fui a Burger King, ¿va? En el día de los panes sin levadura. Y adivinen qué pasó. Turista, ¿va? Habíamos cientos de miles de turistas ahí. Porfa, ¿va? Deme mi hamburguesita, una quesoburguesa doble, ¿va? Cuando me sirven la quesoburguesa doble, muchachos, el pan como estaba. Así, plano y feo, ¿verdad? Y feo, sin sabor, ¿verdad? Medio amargo, ¿verdad? Y ahí entendí que ellos sí guardan la fiesta rígida de los panes sin levadura. Es como el Shabbat, que engloba todas estas 7 fiestas, que el Shabbat, cuando es el Shabbat, ellos no pueden hacer ningún tema mecánico. Eso significa que ellos mismos inventaron en los elevadores la automatización de los elevadores. Eso no está en un hotel turístico donde probablemente no haya casi ni un judío, ¿verdad? Y no, todos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué hace el elevador del hotel en Israel en el Shabbat? Para en cada uno de los niveles. Entonces uno va al 10, ¿qué tiene que hacer? En el 2, en el 3, en el 4 se abre la puerta solita para que uno no apache el botón. ¿Qué es el pecado para ellos? Apachar el botón del elevador. Por ahí preguntan cómo van al baño entonces, ¿verdad? Ellos inventaron eso de que se limpian solos en el inodoro. El horno tostador giratorio que ustedes ven en los buffets ahora, ¿lo han visto? Adivinen quién lo inventó. Porque no pueden apachar el botón para que caigan los panes. Entonces, nosotros no vamos a guardar las fiestas haciendo esto. Nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús, gracias a Dios. Pero esto es un símbolo de lo que pasó y de lo que va a pasar. Y por eso tenemos que verlo así de forma rápida. Ahora, miren esto. Estas fiestas, las fiestas se dividen en 3 grupos. El grupo de la izquierda, que son 3 fiestas. El grupo de la derecha, que son 3 fiestas. Y el grupo central. Hay una forma de escribir la Biblia en algunos pasajes que escriben así. Por ahí lo vimos, que el primer versículo es igual al último, este es igual a este es igual a este, y hay un centro que es lo más importante del capítulo del versículo. Es espectacular. Las fiestas de la izquierda tienen un tiempo, un tiempo físico, si quieren verlo así, en donde se cumplían.
¿En qué estación del año se cumplían las fiestas de la izquierda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Más o menos, ¿dónde cae Semana Santa? Entre marzo y abril. Entonces, estas fiestas de la izquierda caen en primavera. Realmente van desde marzo hasta junio. ¿Por qué es importante todo esto? Porque Jesús, el Mesías que había de venir, tenía que cumplir a cabalidad cada una de estas fiestas, incluyendo el tiempo. Es espectacular. Ahora, las fiestas de la derecha, ¿en qué estación cae? ¿Alguien sabe? En otoño. ¿No entiendes? En otoño. Que van de septiembre a octubre. Ahora miren esto. Miren Dios cómo es de sabio. ¿Cuáles son las estaciones que hay? No en Guatemala, ¿verdad? En el país de la eterna primavera, sino que las estaciones en cualquier otro país que estén en los hemisferios o norte o sur. ¿Cuál es el orden? Gracias. Invierno, luego. ¿Ah? Invierno, primavera. Verano y otoño. Miren cómo es Dios de perfecto hasta con las estaciones, muchachos. Esta es la historia de la humanidad. La humanidad inicialmente comenzó desde Adán y Eva. Aquí es donde cayó Adán y Eva. ¿Han visto Game of Thrones? Game of Thrones, ¿qué es lo que están preocupados ellos? ¿Que llegue qué? El invierno. Pero ¿el invierno qué es? ¿Qué significa el invierno? ¿Cómo es el invierno? Frío. ¿Qué más? Hambre. Ah, con lluvia, dicen, no, pues este es aquí en Guatemala. Pues sí, realmente la nieve es lluvia congelada, pues, pero, ok, ¿qué otra cosa hay? Hambre, muerte. Son condiciones muy adversas las que hay. Pero hay otra palabra clave, esterilidad. ¿Algo crece bueno en el invierno de un árbol? No. El invierno de la humanidad va desde que Adán y Eva caen hasta que llega la primera fiesta de la primavera. Hasta que llega Cristo Jesús. En Cristo Jesús, nosotros, esa es la primera venida de Cristo, encontramos nuestra primavera. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes que llegue el otoño, que es la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que tiene que pasar antes? Un verano. Y por eso Dios abre un paréntesis en la historia que se llama iglesia, en donde está ese verano. Entonces, miren esto, pues. Dios hace 7 fiestas, unas se ejecutan en primavera, otras en otoño, y hay una central que es Pentecostés, que es el que marca la división entre unas fiestas y otras. Estas fiestas son pasadas y estas fiestas son futuras. Estas fiestas denotan la primera venida y estas fiestas denotan la segunda venida de Cristo. Perdón, Oscar, tengo una duda aquí, pura duda. Porque ahorita me genera curiosidad lo de leer Pentecostés. O sea, yo de niño, donde yo vivía, miraba un montón de iglesias y todas eran iglesias pentecostales. O sea, ahorita me hizo la duda. Ya, tal vez son iglesias pentecostales, que no es lo mismo con iglesias pentecostales. El pentecostal es una doctrina, es una rama de la doctrina protestante
que lo que dice es que los dones siguen vigentes y los dones tienen que activar la iglesia. Pero es una rama, es distinto a Pentecostés. Pentecostés es una fiesta que ahorita la vamos a ver y fue un hecho de lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo desciende en forma de llamas a los primeros apóstoles y a toda la gente que estaba en el aposento alto. Entonces, vamos a ver rápidamente, cada una de estas para poder ir haciendo el símil de lo que Cristo tuvo que cumplir. Entonces, vamos a empezar con Pascua. ¿Y en dónde están las fiestas resumidas? En Levítico 23. Entonces, Levítico 23, vamos a leerlo. Esto fue escrito por Moisés 2000 años antes que Cristo viniera. Y nuevamente, Dios lo mandó a escribirlo y a practicarla para decirles que un Mesías iba a venir. Levítico 23:1. Dice, a ver, Dani, ayúdame a leerlo, recio, por favor. Dice, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Dale, versículo 3. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Esta es la razón por la cual no me dejaban apachar el botón, ¿verdad? En el séptimo día, en el Shabbat, ¿qué dice la Biblia? No se puede hacer ¿qué? Nada. Ni un trabajo. Entonces ahí es donde viene la interpretación de la Torah, que puede ser la Misdra o cualquier otra, en donde los sabios, entre comillas, decían, ni un trabajo significa no apachar ni un botón. O sea que no significaba eso. Ahora, un tema práctico para nosotros, muchachos. ¿Cuántos días el Señor, por diseño, nos llama a trabajar? ¿Cuántos trabajamos? ¿Ah? Es una pregunta con truco. Depende si sos scholar, dice, ¿no? ¿Cuántos días trabajamos? Es que es una pregunta con truco. Si somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo y creemos en Cristo Jesús, trabajamos los 6 días completos en la obra del Señor. Porque no importa si nos quedamos como ama de casa o estamos viniendo a ganar un salario en un trabajo, al final todo lo que hacemos, que dice Pablo, es para el Señor. Entonces cuando vamos por ejemplo, vamos a hacer un deporte, ¿estamos trabajando para el Señor o no? Sí, porque tenemos que hacer algo para cumplir el propósito del Señor ahí donde estemos. Ahora, la Biblia es clara, hay un día, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un día? ¿Pero qué es descansar? Porque otra vez tiene truco, no es ir a Cancún, no es ir a Puerto de San José, no. ¿Qué es descansar? Debería ser descansar en el Señor, pues. Descansar en el Señor. Ahora, ahí dice qué es lo que hay que hacer cuando uno descansa en el Señor. Dice el versículo 3, en la mía dice que hay una convocación santa, ¿en la suya? Santa convocación. Al revés. ¿En alguna otra? Asambleas. Gracias. ¿Cómo dice? Asambleas. Asamblea Santa. ¿Qué es una asamblea? ¿O qué es la asamblea? La iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez por semana, por lo menos? Ir a la iglesia. Entonces, ¿qué es descansar en el Señor? Recibir, llenarme yo. Porque ¿qué pasa si los 6 días estoy yo entregando y trabajando para el Señor, pero yo no me lleno? Yo me voy a secar. Entonces, descansar no es dormir, descansar no es tomar siesta, descansar no es no hacer nada, descansar no es ver Netflix. Eso es parte de la rutina del día. Descansar lo que significa es yo llenarme junto con la asamblea o junto con los otros que van a la iglesia. Ahora, hay un tiempo para cada cosa.
Y ustedes saben que la semana es una semana de ¿cuántos días? 7. Pero cuando en el hebreo se usa la palabra semana, no necesariamente es de días, sino que puede ser de días, de años, de milenios. Por eso la menorá, ¿cuánto tiempo marca? 7,000 años. Son 7 semanas de 1000 años. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? Muchas veces vamos a tener tiempos en donde Dios nos está llamando a descansar en Él. ¿Qué significa eso? Nos va a configurar nuestra vida, van a pasar sucesos a tal punto que Dios lo que nos está llamando a hacer es a buscarlo y a llenarnos más que otros tiempos. Y ahí es donde no podemos ser necios, porque un necio es el que el padre le habla y no hace caso. Si Dios en esta configuración de tu vida, porque te pasó A, B, C o te está pasando Y, Z, X, Dios te está llamando a descansar en el Señor, descansa en el Señor. Y eso significa llénate de Él. En YouTube hay más de 1 millón de prédicas, charlas, sermones, lo que ustedes quieran, para poder llenarse. Entonces hay un tiempo, la pregunta es ¿cuál es tu tiempo? Y hay otro tiempo en donde Dios nos está llamando a dedicar el 90% de nuestras energías a servir y a darle con todo. Pero el ser humano muchas veces hace lo opuesto. Va, sigamos leyendo, Dani, por favor. 4. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. Ok, entonces deben celebrarse, ¿en qué dice? En las fechas exactas señaladas. O sea que el Mesías tenía que cumplir las 7 fiestas, por lo tanto tenía que venir en el momento y hora exacta. Y aquí, ¿se recuerdan del 10 a la 27? ¿Se recuerdan? Esto es muy poco probable también que ocurra. Que alguien, un ser humano, cumpla las fiestas y que se registre en 2 o más fuentes que se cumplió en la hora exacta. Es muy poco probable. Démosle entonces con la primera fiesta. Y tal vez antes de empezar con las fiestas, para los que son nuevos, la Biblia tiene una forma de medir el tiempo. ¿Qué tipo de calendario usa la Biblia? En el Antiguo Testamento especialmente. ¿Ah? Se le llama lunar, pero realmente es lunar solar porque el sol ajusta ciertos momentos. Si no, se desfasaría un montón. Pero le llamamos lunar porque no se basa en el sol, sino que se basa en la luna. Por eso ustedes y yo, al inicio de año, estamos con nuestra... Yo creo que se va a quedar sin batería de aquí. Fíjense. Ahí está. Ahí está. Ah, sí. Gracias, gracias. Pero hay un problema, ¿va? Ajá. Vamos a ver si logramos aguantar. Yo creo que todavía aguanta. Sí, todavía va, 21. 45 Sí. minutos. Va, con todo. Entonces, por eso es de que ustedes y yo al inicio de año va a ver cuándo cae Semana Santa. Estamos viendo cuándo cae Navidad. ¿Qué fecha cae? No, porque sabemos que es 24 o 25 de diciembre. Pero Semana Santa está cambiando. ¿Por qué? Porque quien determina el tiempo en que cae Semana Santa no es el sol, sino que es la luna. Y hoy vamos a entender cómo ellos entonces empezaban a marcar los meses, porque entonces el mes 1 para los hebreos, este año empezaba en un día X y el otro año empezaba en un día Y. No era el mismo tiempo en donde empezaban los meses. Y entonces vamos a empezar con la primera fiesta, Pascua. Dale, Dani, entonces. Versículo 5. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente... Espérame. Ya leíste 5 nada más, ¿verdad? Ajá. Entonces, la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? ¿Alguien sabe qué se conmemora en la fiesta de la Pascua? ¿Cuándo? No necesariamente. ¿Ah? El paso del Mar Rojo, no necesariamente.
Está entre esas dos, pero no es esa, aunque se engloba a veces, pero no es eso. No es ese el significado puntual. El ángel de la muerte. ¿Alguien puede entender? No. Cuando el ángel de la muerte pasó sobre las puertas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Correcto. Es cuando hubo la muerte. Entonces, Pascua, Pesaj, ¿verdad? En hebreo. Lo primero que celebra es la muerte de los primogénitos. Como lo dice, creo que Shalom escribió. Si me ayudas ahí, Dani, cuando escriban para decirme, te agradezco. Muerte de los primogénitos. Pero esa no es una celebración, porque eso es algo malo. ¿Quién fue el que mató a los primogénitos en Egipto? ¿El ángel de qué? ¿Se recuerdan lo que habíamos escrito aquí de las 3 consecuencias? ¿Cuál era la tercera consecuencia, la más fatal? La muerte. ¿Y quién hacía eso? El ángel de la muerte. Va. Pero ¿cuál es la celebración? Esto es lo malo. Se evitó. Que hubo una salvación de la muerte. ¿Y cómo se logró esta salvación de la muerte? Con sangre en los dinteles de cordero. Con la sangre de un cordero en la puerta. Hoy vamos a ver algo espectacular y creo que sí vamos a llegar a eso. Entonces, lo que Dani acaba de leer, ¿cuándo es que tiene que celebrarse la Pascua? ¿Qué dice el versículo 5? 14 de la primera. Se tiene que celebrar el día 14 del primer mes. En algunas versiones de la Biblia dice cómo se llama el primer mes. Nisan. Para los que tienen un Nisan, ¿verdad? Ya saben que es el primer mes judío. 14 de enero, pues, ¿va? Pero no es enero, sino que es Nisan. Ahora, hay algo más específico todavía. Miren cómo Dios es tan maravilloso, tan específico. No solo tiene que ocurrir el 14 de Nisan, sino que el versículo 5 es más específica. ¿Cómo dice tu versión? A la caída del sol. A la caída del sol. ¿Cómo dice otras? El mío dice entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, entre las 2 luces, entre la caída del sol. Ah, En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes. entre las 2 tardes. Es un día 14 a la noche. Al anochecer. Y hay que recordar también que ellos necesitan de una tarde a la otra tarde. O sea, Sí, totalmente. ¿Se recuerdan que ellos marcan el día al revés? Nosotros marcamos el día. ¿Cómo marcamos el día? Nosotros, ¿cómo marcamos el día? La salida del sol. Con la salida del sol. Ellos no lo marcan así, lo marcan al revés. Entonces, ¿qué significa todas esas frases que dicen ustedes? Hay una hora para cumplir esa frase. Una hora judía específica. Y es desde las 3 hasta las 6 de la noche. De la tarde-noche. Entonces, cuando dice de la tarde a la tarde, después antes del anochecer, no sé cómo dice, ¿verdad? ¿Qué hora es realmente? De las 3 a las 6. Recuérdense que los judíos dividen de 3 horas en 3 horas sus vigilias o el formato que tiene el día. Son 8 grupos de 3. Entonces, ¿cuándo tenía que celebrarse la Pascua? El 14 de Nisan, de 3 a 6 de la noche. Ahora, ¿cómo se determinaba que Nisan empezaba? Porque Nisan, se recuerdan que era el primer mes. Pero se recuerdan que el primer mes no está dado por el sol, donde siempre sabe uno cuál es el primer mes, sino que se determinaba por la luna. ¿Alguien sabe cómo se determinaba ese primer mes? Porque a partir del primer mes ya se van contando los 28 días y ya es más fácil. ¿Alguien sabe? Ajá. ¿Cómo? ¿Pero sabes cómo? Pero es por la luna nueva. Dice que tenían que haber 2 testigos, que eran los vigilantes. Por eso en el Apocalipsis
vamos a ver por qué la importancia de los dos testigos cuando veamos escatología. Y los dos testigos tenían que estar viendo el sol, viendo la noche, todas las noches, por un periodo de tiempo. Imagínense que hubieran nubes, ¿va? ¿Qué hacían cuando hay nubes, va? Ya valió. Y entonces cuando miraban la noche, dos testigos tenían que testificar que habían visto que la luna era una luna nueva. Esto es un significado espectacular, porque la luna nueva se llama nueva porque se renueva, se reinicia el ciclo lunar. ¿Qué es lo que Jesús hace con la entrada de la primera fiesta? Reiniciar toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que ocurre en primavera, el primer día de primavera? ¿Primavera viene después de qué? ¿Qué es lo que ocurre el primer segundo después de que el invierno se termina? ¿Cuál es la característica? Empieza a florecer, a reverdecer algo. Empieza a reiniciar la vida. Florece, gracias Estuardo, florece. Entonces, ¿qué fue lo que marca el inicio de la Pascua? La venida del Mesías. Y específicamente la muerte, que ahorita vamos a ver, del Mesías en la Pascua, empieza a florecer, a reiniciar nuevamente la vida. Ok, ahora había una segunda condición para que arrancara Nisan. Y es no solo la luna nueva, sino que también la cebada que ellos usaban para el pan. Las ramas tenían que estar listas para cosecharse, pero tenían que estar tiernas. Las ramas tenían que estar listas para cosecharse, pero tiernas. Este tema se los digo porque va a servir para más adelante. Entonces, ¿dónde cumplió Cristo Jesús la Pascua? Y por eso la evidencia literaria es tan importante en boca de dos o más testigos literarios. Vamos a ir a Juan 19:14. Si después de este estudio de varias semanas no creemos que Jesús es el Señor, muchachos, hay un problema. Hay un problema, ¿verdad? Serio. 14. Dice, eran casi, léemelo Dani, por favor. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Hasta el 16. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. Como dicen, ¿que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Va. Miren pues, Pascua. ¿Qué día era? Aquí estamos hablando de la crucifixión. Ya antes de ser crucificados, Jesús fue arrestado y fue llevado ante Pilato. Es bien exacto el tema. Se dan cuenta que el 14 dice hora. Y es bien raro que un versículo, todos los que hemos leído, digan hora. Pero aquí sí dice hora. ¿Por qué el autor pone hora? Para que uno pueda empezar a ver del cumplimiento de esta hora. Entonces, ¿qué día era? ¿Qué día era cuando fue llevado a Pilato? Día de preparación de la Pascua. Un día antes. Ahora, ¿cuándo empieza el día judío? ¿A qué hora se empieza? El día, no la noche. El día, no la noche. El día empieza a las 6 de la mañana. Parece que son grupos de 3. Ahora, esto del 12 del día es bien raro. Y lo que pasa es que uno se puede confundir si uno no sabe de que Juan escribe todo en un tema romano, no necesariamente en un tema judío. Pero para hacerles el cuento corto, ustedes lo pueden buscar en Google lo que quieran. La hora que él menciona ahí son las 12 del día. Las 12 del día para un romano realmente eran las 6 de la mañana. Dice a la hora sexta. Ajá, gracias, a la hora sexta. Porque otra vez en las versiones los traductores tuvieron que ver que Juan tipificaba la hora romana
y el resto de los evangelistas tipificaban la hora judía. Entonces, para no hacerle relajo, al final, ¿a qué hora dice ahí que ocurrió lo de Pilato? 6 de la mañana. 6 de la mañana. Ahora veamos, esto fue antes de que fuera crucificado, porque ahí fue donde el pueblo dijo, ¿qué dijo el pueblo? Crucifícalo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuándo lo crucificaron, cuando crucificaron al Mesías, a Jesús. Marcos 15:25. Entonces, 6 de la mañana lo presentan a Pilato. El día 14 de Nisan. Marcos 15:25, este es otro evangelista. Y dice, cuando lo crucificaron, ¿eran qué dice? La hora tercera. Va la hora tercera. Pero la otra dice, A las 9 de la mañana. pues, ¿a qué hora lo crucificaron? A las 9 a.m. Hora tercera, empieza a las 6 a.m., 9 de la mañana. A esa hora lo crucificaron. Crucificar no significa morir. ¿A qué horas muere Jesús? Vamos a Lucas 23:44. Está clarito como el agua, ¿no? El de arriba es AM o es PM al inicio. AM, del día, no de la noche. Lucas 23:44. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿qué dice? ¿Hubo qué? Entonces, desde las 12 hasta las 3 p.m., ¿qué ocurrió? Sobre toda la tierra. Tinieblas. El mal, el pecado se concentró de tal punto que el sol se apagó. Obviamente se cree que hubo un eclipse, varias cosas, fenómenos naturales que pudo haber ocurrido. Ahora, después, ¿qué dice Dani? Por favor, el 45. Dice, la luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Ok, ¿eso a qué horas ocurrió entonces? Las 3 de la tarde. A partir de las 3. Entonces, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó. En otros evangelistas dice que hubo un terremoto. Y de ahí, versículo 46. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. ¿Ok? Entonces, ¿a qué horas murió? Entre las 3 y las X. Claro que no sabemos, pero de 3 a 6 creo que es cumple. Entonces, si se dan cuenta, Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero sacrificado, muere el 14 de Nisan entre 3 y 6 p.m., tal cual estaba marcado en la fiesta de la Pascua. Es espectacular. Ahora, vamos a ver algunos temas que son más espectaculares todavía. Vamos, si quieren, a ver el origen de la fiesta de la Pascua. Éxodo 12:1. Vamos rápido con eso. Éxodo 12:1. Y así terminamos de amarrar la Pascua. O sea, la Pascua no tiene nada que ver ni con conejos, ni con recoger huevos, ¿verdad? Obviamente eso tiene un símbolo que se hizo antes, ¿verdad? Muchos siglos antes, pero no tiene mucho que ver con eso. La Pascua, Éxodo 12:1. Dale, Dani, por favor. Hasta el 4. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina.
Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de que cada uno pueda comer. Bueno, miren, las matemáticas de Dios son precisas y perfectas. Lo que pasa es que nosotros no es una matemática que nosotros hemos aprendido. ¿En qué día? Ya vamos, esperen. Espérense la tarde. Nos escuchamos. Todo quedó en tinieblas, dicen por ahí, pero nos escuchan ahí, ¿no? Ya se escucha. Gracias. Miren, pues, vamos a poner en primer plano y ya. Miren esto. Miren esto que es espectacular. Lástima que borré la menorá. La menorá tiene siete candelas. Son 7,000 años. ¿En qué año estamos nosotros viviendo ahorita? 6,000 y algo. O sea que vamos a entrar al 7,000. Miren esto. ¿Cuándo dice la Biblia que se tenía que seleccionar al cabrito? ¿En qué día? En el 10. ¿Y cuándo se sacrificaba? ¿En qué día? En el 14. Pura matemática sencilla. 14 menos 10, ¿cuántos días pasaban entre que se seleccionaba al cabrito o al cordero y se mataba al cordero? 4. ¿Qué dice Pedro? Un día para Dios son ¿cuántos años? Un día, la ecuación de Pedro es, un día es igual a 1000 años. ¿Cuántos días desde que se selecciona el cordero hasta que se mata? 4 por 1000 años. 4,000 años. Significa que el cordero se seleccionó 4,000 años antes de que murió. Cristo Jesús se seleccionó 4,000 años antes. ¿Y 4,000 años antes qué había? El inicio del mundo traslapado por la eternidad. O sea que ¿desde cuándo se seleccionó el cordero? Desde la eternidad. ¿Se acuerdan todos los versículos que hemos leído? ¿Verdad? Que este no es un plan B. Este plan ya estaba predispuesto por Dios para que ocurriera y el cordero ya estaba seleccionado. Entonces miren lo siguiente. Dice que cada uno, me quedan 4 minutos, debe de tomar un cordero individual, dice ahí. Familia. Por familia. Dice que si no es una familia muy grande, que tenemos que incluir ¿a quiénes? A los prójimos, a los próximos, a los vecinos. Entonces, ¿qué significa esto, muchacha? Bien sencillo. ¿Quiénes son los responsables de invitar a la cena del Señor, a cenar con Cristo, a conocer a Cristo, a la familia? Nosotros. No hay nadie más. El primer ministerio, la primera iglesia que ustedes tienen que cuidar, todos nosotros ya tenemos una iglesia. Y no es la que vamos, ¿verdad? Los domingos. Es la primera iglesia. ¿Quién es? Nuestra familia. Nosotros tenemos que invitar a nuestra familia a que coman del cordero que nosotros comemos. Ese es un mandato. Pero si no tenemos familia, ¿a quién tenemos que invitar entonces? A los próximos. A mi tía, aquella que me visita, a mi sobrina que me va a ver. A ellos tenemos que llevar a Cristo a comer esa cena, esa Pascua del Señor con Cristo Jesús. Versículo 5, vamos a ir terminando. Y nadie me marcó el tiempo mucho para parar para las preguntas, pero déjame pues. 5, ¿vale? El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. ¿Sigo? O sea que ¿cómo tenía que ser el cordero de la Pascua? Perfecto. Sin mancha, pero sin defecto. Ahora, otra vez, ahí sí está Jackie. La mayoría de defectos que vienen, ¿de dónde se producen, Jackie? La mayoría de defectos físicos. Tienen que ver con el ADN. El ADN. O sea que el que tenía que nacer como cordero tenía que tener un ADN ¿cómo? Limpio.
No podía tener esa parte del espermatozoide corrompido. Versículo 6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. ¿Qué pasó en el día 10 de Nisán en la historia de Cristo? ¿Qué pasó el día 10 de Nisán? Cristo entró con su entrada triunfal a Jerusalén. El pueblo había seleccionado a su cordero, porque dice que le decían con palmas. ¿Qué es lo que le decían? Hosana al hijo de David. Hosana. Habían seleccionado a su cordero, la humanidad, en la entrada triunfal. Versículo 7. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Con esto voy a terminar. Dice que ellos tenían que tomar un hisopo y con la sangre, que era una sangre con ADN santo, tenían que marcar la puerta de su casa. La puerta tenía un marco. ¿Y qué tenían que marcar? Dice, los postes y el dintel que va hasta arriba. Ahora, si hacemos esto en un solo trazo, partiendo desde el hisopo, desde en medio, desde abajo, donde quiera, la forma más sencilla de hacerlo, yo le pregunté hasta a ChatGPT, es venir, irnos hasta arriba del dintel, regresar y marcar los dos postes. ¿Qué figura les queda acá? Y con esto vamos a orar. La cruz. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor. Tú viniste por nosotros a rescatarnos, Señor. Te presentaste como ese cordero, Señor, sin mancha, sin pecado, sin defecto por nosotros. Porque tú tuviste que ser sacrificado para que tu sangre preciosa nos cubra, Señor. Y hoy oramos para que esta semana tú nos cubras con tu sangre. Y no solo nos cubras, sino que nos transformes. Que cada día seamos mejores en ti y que sepamos que tú eres el único Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Porfa, las preguntas que tengan, escríbalas en el chat. Aquí hay algunas preguntas y las pueden escribir en el chat también de WhatsApp. Así que gracias a todos. Ahí les mando una imagen de inteligencia artificial de esto. Gracias a todos. Bye.